Padre, ahora que nos disponemos para seguir estudiando el libro de Daniel, pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que no sea un estudio más, una lectura más, sino que, Señor, podamos nosotros de verdad entender ese libro, tener el fundamento para cuando nos toque estudiar el libro de Apocalipsis, el libro de Ezequiel, el libro de Judas, que podamos tener bases escriturales sólidas, mi Dios, en el conocimiento de lo que está sucediendo y de lo que está por suceder. Y que a la vez, Señor, con ese conocimiento que podamos también nosotros ser antorchas en este mundo para dar a conocer de verdad o la verdad como está escrita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Digan todos amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. La última vez que estudiamos Daniel, estudiamos capítulos 1 y capítulo 2. Y les decía, mis queridos hermanos, que lamentablemente en esa oportunidad o esas dos enseñanzas no se pudieron grabar. Ya a partir de hoy estamos grabando. Pero les decía que desde el capítulo 1 al capítulo 6 hay mucha verdad informativa que nos habla de el carácter de estos ministros que eran Daniel y sus tres amigos, Azarías, Misael y Ananías, y algunas vivencias extraordinarias de su fe. Sin embargo, el capítulo 2 es un capítulo determinante y fundamental en el entendimiento de la escatología. Pastor, ¿qué es la escatología? Es el estudio de los eventos del porvenir. Es el estudio de la profecía, la cumplida y la que está por cumplirse. Y en lo que tiene que ver con el fin del mundo, con el fin de los gobiernos mundiales, conocer el capítulo 2 de Daniel es importante. Mucha gente cristiana erróneamente dice que Israel es el reloj de Dios sobre la tierra. En este momento no. En este momento el reloj de Dios sobre la tierra es la iglesia. Una vez que la iglesia sea arrebatada, el reloj será Israel. Ahora, estudiamos el capítulo 2. Vimos lo que representaba cada uno de los materiales de aquella figura que había soñado Nabucodonosor. Eso lo vamos a tener allí como un conocimiento guardado y reservado que nos servirá, como dije, de fundamento una vez que entremos en el capítulo 7 de Daniel. Ya desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, ya toda la información es profética. Es profética. Y una vez que entendamos eso bien, nosotros podremos irnos fácilmente al libro de Apocalipsis y saber entonces lo que significa y sucede durante los 7 años de la gran tribulación. Los 7 años o la semana 70 de Daniel, que son 3 años y medio de paz y seguridad y 3 años y medio de gran tribulación, cual nunca la ha habido ni la habrá sobre la tierra. Entonces, hoy vamos a estudiar 2 capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4. Mañana, con el favor de Dios, vamos a estudiar el capítulo 5 y el capítulo 6. El martes de la semana próxima, vamos a estudiar solamente el capítulo 7, porque ya en ese capítulo, Daniel comienza a tener visiones y revelaciones acerca del porvenir. Entonces, ahí sí necesitamos ir un poquito más lento. Por ahora vamos a ir más rápidamente porque realmente tiene que ver con cosas milagrosas que Dios manifestó a estos varones. Vamos al capítulo 3 de Daniel. Leamos del verso 1 al verso 7. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Da risa y causa cierta inquietud que terminado el capítulo 2, donde Nabucodonosor termina alabando al Dios de Daniel y al mismo Daniel, como posteriormente
se le olvida aquello para mandar a hacer una estatua. Mírenme por favor. Una cosa es simpatizar con el Evangelio y otra cosa es creer en el Evangelio. Hay gente que viene a esta iglesia y a las demás iglesias que simpatizan con el Evangelio, simpatizan con Cristo, pero no han nacido de nuevo ni tienen un compromiso con el Señor. Nabucodonosor fue un hombre que simpatizó con el Dios de Israel, con el Dios de Daniel. Se cree que entre el capítulo 2 y el capítulo 3 transcurrieron alrededor de 20 años. Ahora, uno piensa que una manifestación como la que él tuvo en ese sueño no se olvidaría jamás. Sin embargo, vemos pues que aquello que él percibió después que Daniel no solo le da el sueño, sino que se lo interpreta, vemos que a la final lo olvidó. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pues evidentemente que Nabucodonosor no se había convertido. Y con esta estatua, pues ciertamente estaba reclamando una adoración idolátrica. Ahora, no se sabe si la figura tenía o representaba el Dios en el cual él creía o si lo representaba a él. No se sabe si de pronto la visión que tuvo en sueños, en donde a él se le dice que esa cabeza de oro es él. No sabemos si esto haya influido en él para hacerlo más soberbio y más orgulloso. No lo sabemos. Lo que sí nos está diciendo la Biblia es que él levanta esa estatua con el fin de reclamar adoración, porque él era quien la había levantado. Todo su cuerpo ministerial, toda la gente que trabajaba con él encargada de dar instrucciones y de mandar y gobernar, todos fueron advertidos para que ellos también advirtiesen a los que estaban bajo ellos, que al son de esa música todos tenían que postrarse delante de esa estatua. Pero luego, desde el verso 8 al verso 18, encontramos lo siguiente. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos, aquí la palabra caldeo sí se refiere a la etnia babilónica, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. No sabemos si esta acusación haya sido porque les tenían envidia, porque estos hombres habían sido puestos en posiciones de autoridad, como leemos o como leímos ya en el capítulo 2 en su último versículo. Recuerde que cuando Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor del sueño, le dice el sueño y su interpretación, lo engrandece a él, y Daniel pide que también sus 3 amigos fuesen engrandecidos con él, y así sucedió. Entonces puede haber envidia racial de estos individuos que pensaron: ¿cómo es posible que esos judíos estén ocupando un puesto que de pronto nos pertenece a nosotros, porque nosotros somos caldeos de verdad? O de pronto pudo haber sido por menosprecio. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa,
del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego al instante. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del ta 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 ta, de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esto es bien tremendo, ¿no? Porque el rey responde con unas palabras que las dijo un rey antes de él, llamado Sennacherib. Era un rey asirio. Estaba arremetiendo contra Judá cuando eso era rey Ezequías, un varón de Dios. Y él le manda a decir que tenía que rendirse, que no creyera que había Dios que lo iba a librar, porque él había invadido tal nación y sus dioses no pudieron, y tal nación y sus dioses no pudieron, y que ese fulano Dios de Israel no les iba a poder librar de su mano. Bueno, Nabucodonosor, influido por el mismo espíritu de soberbia, que por estar en el poder y haber conquistado ciertas cosas, piensa que lo son todo. Entonces también dice: miren, yo les hace la amenaza: si ustedes no adoran esa estatua, miren, yo los voy a mandar a ese horno de fuego. Y no crean ustedes que va a haber Dios que los libre de mi mano, como diciendo: yo soy más Dios que el Dios de ustedes. Fíjense las palabras de este hombre, quien a pesar de lo que Daniel le compartió en cuanto al sueño y la interpretación, sin embargo, hubo una simpatía momentánea, un mero sentimentalismo momentáneo que no produjo un efecto a largo plazo en su vida. ¿A qué va uno a la iglesia? ¿A un encuentro sentimental o a un encuentro espiritual? Va uno a buscar algo que le mueva su carne, sus sentimientos, sus emociones en el momento, o algo que permanezca con el paso de los años. ¿Somos como Nabucodonosor o somos como Azarías, como Misael y como Ananías? Veamos la respuesta de ellos. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no es necesario que nosotros vamos a hablar, a ver cómo nos ponemos de acuerdo. No. Nuestra fe no tiene compromiso con el hombre. Mira, hermano, o sea, uno como creyente, o sea, uno no puede ser que uno condicione su fe porque lo pueden botar del trabajo, porque le pueden botar a los muchachos de la escuela, porque después en la comunidad donde vivo tal cosa. O sea, eso no es una fe sólida. ¿Aló? No es necesario que te respondamos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero miren la fe de esta gente. Y si no, o sea, no estamos dando por hecho que el Señor nos va a librar. No lo estamos dando por hecho. Pero de que el Señor puede, puede. Pero en caso de que no lo haga, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ve, chico, yo prefiero morir antes que pecar, es lo que le está diciendo. Yo prefiero perder el trabajo antes que negar mi fe en el Señor. No es una fe emocional, que no, es que el Señor entiende que si no lo digo, si les digo que soy cristiano me van a votar. No les puedo decir, hermano, no voy a decir nada. Eso no es una fe genuina. Bueno, al rey no le gustó mucho el asunto. Verso 19 en adelante. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. O sea, usted tiene que tener que ser un hombre que estaba acostumbrado a que la gente hiciera lo que él quería, así no les gustara.
Y estos son los hombres que están dispuestos a hablar cuando hay una conducta pecaminosa. No vas a estar diciendo nada. Muchacho, no le vas a decir nada a ese hombre. Mira, quédate calladito. Mira, Rey, de este asunto nosotros no vamos a estar hablando, discutiendo, pero no. Ya la respuesta es esta. El Dios al que nosotros le servimos, Él nos puede librar del horno y nos puede librar tuyo. Pero si no nos libra, o sea, nuestra fe es tal que si no nos libra, ni del horno ni tuyo, tampoco nos vamos a postrar delante del muñeco ese. Entonces, claro, el rey lo vio como un ataque a su autoridad. ¿Hasta dónde llega mi sujeción con las autoridades? La Biblia dice, en lo que conviene en el Señor. A la mujer casada le habla y le dice, mujeres, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea, como conforme a lo que está en la voluntad de Dios. Si su esposo le dice, mire mi amor, vamos a irnos a discotequear y vamos a ver, porque vos estás sujeta a mí. Pueden decir, mi amor, aquí voy. No, hasta allá no llega, porque usted, su obediencia primero es al Señor. Amén. Y después a su esposo. Amén. Primero al Señor. Amén. Y después al pastor. Amén. Primero al Señor. Amén. Y después a los coordinadores. Amén. Primero al Señor. Amén. Y después a su jefe. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego. El hombre se desfiguró de la rabia. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Oiga, hermano, ¿qué estarían pensando Ananías, Misael y Azarías en ese momento? Hermano, vean. Uno a veces hace una parrilla, que es una cosita así chiquita, y medio pasa a ser que uno siente el calor. Esto era un horno. Y lo mandaron a calentar 7 veces más. Pero esta gente estaba ahí incólume, hermano. Eso no cambiaban, inmutables. Primero morir antes que pecar. Primero morir antes que pecar. Fe sin condiciones. Fe sin compromiso. Si hay compromiso es con el Señor, no con el hombre. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército. Estos no eran unos bichuracos de uña, no. Estos eran hombres fuertes, hombres de guerra, que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. O sea, vean el cuadro. Los tipos los levantan. Estos eran unos gorilas. Los agarraron, hermanos. Y cuando los tiran, se queman ellos y mueren ellos. Caen los 3 en el horno. Tremendo. Y ven esto. Entonces, verso 24. El rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hey, ¿usted no había dicho que no había Dios que los librara de su mano? Si había Dios que los podía librar de su mano. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Este es más alto que el muñeco ese que había puesto yo ahí, lo que está diciendo Nabucodonosor. Ese muñeco, eso no hace eso. Eso es como el San Benito. Sí, les echan, o las fotos esas, el cuadrito ese que tienen de la Chiquinquirá. Uno le da la mano para que lo salude y no te la pueda, pues, un muñeco. Tienen ojos pero no ven. Tienen boca y no hablan. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid
Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. ¿Cómo quedaría la cara de esos tipos? Porque escuchen, viene lo que dice. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Lo único que se quemó fueron las ataduras. Los tiraron atados. Eso sí se quemó. Pero lo demás, mire hermano, a veces uno prende una vela o uno prende la cocina, la hornilla, y se le queman los pelitos, se chamuscan los pelitos de la mano. Estos estuvieron en un horno calentado 7 veces más que otros. La llama que les dio los quemó y los mató una vez. Y estos salieron sin olor a humo. Santo. Entonces Nabucodonosor dijo otra vez: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. La palabra en el original hebreo dice, y que violaron el edicto del rey. Claro, lo violaron porque ellos no lo hicieron, no lo cumplieron. Se negaron en presencia de él. ¿Por qué? Porque ellos tenían una fe en el Señor. Ellos tenían una responsabilidad con el Señor. Ellos habían creído de verdad. No era momentáneo, no era sentimental, no era emocional, no era por conveniencia. Esta gente fue creyente en las buenas y en las malas. Igual que nosotros. ¿Aló? Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay un Dios que pueda librar como este. Vean, las palabras de él suenan muy bonitas, porque estaba ensalzando al Dios de Israel, pero él no se había convertido. Él vio el milagro, pero no se convirtió. Todavía seguía llamándolo el Dios de Sadrac, de Mesach y Abednego. No hay otro Dios que libre como ese. O sea, él siguió reconociendo las demás cosas como dioses, sus muñecos como dioses, pero aquel era el que más podía. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Les dio más de lo que ya tenían. Porque según el capítulo 2, verso 49, ya ellos los habían puesto sobre jefes de provincia. Ahora les dio más. ¿Por qué fueron engrandecidos, hermanos? Por su fe sin compromiso. Por su fe sin compromiso. Capítulo 4, verso 1 al 3. Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Recordarán que en el capítulo pasado los sátrapas, los gobernantes y los caldeos maliciosos decían, rey para siempre viva. Pero el capítulo 4 habla de una experiencia que vivió Nabucodonosor, la cual es relatada por él mismo. Como de hecho el capítulo 4 comienza en estos 3 versículos diciendo, no es algo que Daniel está diciendo que le sucedió, sino que le está copiando lo que el mismo Nabucodonosor está compartiendo en relación a una experiencia que él tuvo y que lo llevó a reconocer que Dios realmente es rey, que es rey sempiterno, que su reino nunca termina. Él pudo entender la diferencia que había entre él como rey y la que había entre él como rey y Dios como rey. ¿Cuál fue la experiencia? A partir del verso 4 y hasta el verso 18 dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Pues se cree que para este entonces Nabucodonosor había conquistado Egipto. Vean, hay muchas cosas que a veces uno como cristiano desconoce, ¿no? De la historia de ciertas ciudades.
de ciertos imperios y de ciertos pueblos que tuvieron relevancia en cuanto a Israel. Pues por ejemplo nosotros sabemos que Egipto fue un imperio y quedan sus ruinas que dan testimonio de eso, las pirámides, etcétera. Sin embargo, pues el día de hoy Egipto, o lo que fue ese imperio, no es más que eso, ruinas. Pero todavía, hasta cuando ya el reino de Israel había sido deportado por los asirios, y solamente quedaba el reino de Judá, todavía Egipto tenía cierta preeminencia. Pero Dios habla una palabra profética en contra de Egipto en Ezequiel capítulo 27. 27 o 29, ya voy. 29. Ezequiel capítulo 29. Vamos a leerlo completo porque esto es importante en cuanto al estudio que estamos haciendo. No es solamente conocer las verdades espirituales, de aplicabilidad espiritual, sino también conocer el contexto histórico del por qué sucedieron ciertas cosas. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Lo que viene ahora es una palabra en contra no solo de Faraón, sino también del pueblo egipcio. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas. Esos peces se refieren al pueblo egipcio, mientras que ese gran dragón es una alusión al cocodrilo del Nilo. Los peces se pegarían ahí, es decir, habría maldición tanto para el rey como para el pueblo egipcio. Y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás. No serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves de los cielos, del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Un báculo de caña es como una vara, pero por ser de caña hueca es débil. Entonces lo que significa es que quien se apoyara en ella iba a caer. Entonces lo que está diciéndole Dios: ustedes fueron un apoyo de mentira para mi pueblo Israel. Verso 7, cuando te tomaron con la mano te quebraste y les rompiste todo el hombre, y cuando se apoyaron en ti te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias. Esto significaba que el reino se iba a acabar. Ahora es interesante con quién iba a acabar el reino. Por tanto, he aquí que yo estoy contra ti, contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sevene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Para este entonces ya Judá hacía 30 años que estaba en manos de los babilonios. Yo espero que ustedes me estén entendiendo cuando yo doy esas cifras, esos años y esos fragmentos históricos, porque son muy importantes. Entender cómo las cosas llegaron a ser lo que fueron. Incluso entender el lugar de los profetas en la escritura bíblica. Lo que ellos escribieron, quiénes eran reyes cuando ellos escribieron, por qué de esa profecía, cómo afectaba a Israel o a Judá y cómo afectará en el futuro cuando Jesús establezca su reino milenial. Porque, escuche, de principio a fin la Biblia, su mensaje principal es Jesucristo. Verso 13, porque así ha dicho Jehová el Señor: al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos. Fíjense, pasan 30 años en que Judá, ya en la última deportación babilónica, en la que ellos fueron regados y siguen todavía regados por el mundo,
Pasan 30 años en que ellos están bajo el dominio de Nabucodonosor, ¿no? Y luego de esos 30 años, un rey viene en contra de Egipto y acaba con ellos y queda una desolación en Egipto que dura exactamente 40 años. O sea, esa desolación termina juntamente con el cumplimiento de los 70 años que el profeta Jeremías, eso lo vamos a ver más adelante, el profeta Jeremías dijo que duraría ese dominio babilónico que permitiría luego la restauración del templo y de la ciudad de Jerusalén, esta vez en manos de los medo-persas. Volvamos al verso 14. Y volveré a traer a los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí será un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Fíjense que Egipto, después de eso, nunca más pudo ser una potencia. Y aunque es una nación de aquel imperio, solo nos quedan ruinas. Ruinas que nos recuerdan a nosotros los cristianos, quizás no a la gente del mundo, pero a nosotros los cristianos, que lo que Dios dice, lo cumple. Verso 17. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Les voy a explicar. Nabucodonosor, él fue invadiendo otras naciones. Y una que le dio bastante lucha, que se dice que duró aproximadamente 3 años de lucha, fue Tiro. Y de allí que hable que los hombres quedaron calvos, porque eso se refiere al casco que ellos llevaban, que durante ese tiempo tuvieron que cargarlo peleando. O lo que ellos llevaban, las herramientas, las armas que llevaban en sus espaldas, que los dejaron pelados porque estuvieron durante ese tiempo arduamente peleando. Pero Tiro era enemigo de Israel. Y en cierta forma entonces, la destrucción de Tiro era también una paga que Dios le daba a esa ciudad por lo que habían hecho en contra de su pueblo Israel. Verso 19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatarán botín y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio. Bueno, eso ya no nos importa en este momento. Entonces, ¿qué sucede? La última nación que conquistó Nabucodonosor fue Egipto. Una vez que él conquista Egipto, él tiene cierta tranquilidad, porque ya tiene un imperio que está bastante extendido. Y entendemos entonces cuando él dice en el verso 4 de Daniel 4, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Entienden ahora? Sigamos leyendo. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Esta vez no fue como la vez pasada. Bueno, la vez pasada él se le olvidó el sueño. Esta vez sí recordaba el sueño. Esta vez lo trajo, mira, ya no se asusten que ya el sueño yo me acuerdo. Lo que quiero es que me digan lo que significa. Los mandó a traer a todos. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dijo el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsázar, como el nombre de mi Dios. Ahí uno se da cuenta de que a pesar de la experiencia que tuvo, él no se convirtió. Esto es una cosa interesante. Ahora estaba compartiendo con mi hermano Luis Nava, le estaba diciendo que todas las cosas que aparecen en la Biblia tienen una razón. Si no fuesen a servirnos, no apareciesen allí. Y esta historia de Nabucodonosor, un hombre que tuvo estas experiencias extraordinarias que quizás muchos de nosotros no las hemos tenido, no lograron que se convirtiera.
Reconoció a Dios como otro Dios, quizá como es el más grande de los dioses, pero hasta allí. Porque él, después de la experiencia, él está hablando de estas cosas después de la experiencia que él tiene, que él la va a relatar más adelante. Él comenta esto y dice, y entró Daniel y se niega a seguirlo llamando a él. Dice, a quien se le conoce como Belsasar, como el nombre de mi Dios. No dijo como el nombre del Dios que yo adoraba, sino como el nombre de mi Dios, dando a entender con esto que todavía él seguía adorando a ese Dios. Es como, es ese sincretismo que los católicos tienen, que creen en la Virgen del Valle, en la Virgen Chinita, creen en todas esas y creen en Jesucristo también. Y fíjense que en el libro en Segundo de Reyes, ya les voy a decir. Capítulo 17, verso 33. Miren esto. Es lo que pasa con la religión católica y con muchos cristianos que les gusta mezclar muchas cosas, nueva era, etcétera, con el cristianismo. Segundo de Reyes 17, 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. A esa mezcla, hermanos, a esa mezcla que creen en Dios y creen en todo lo demás, se le llama sincretismo. Bueno, así hay muchos hoy. Volvamos a Daniel. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. No dijo en quien mora el espíritu del Dios santo, sino de los dioses santos. Seguía siendo un idólatra de corazón. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba sentado en mi cama que he aquí un vigilante y santo. Estos eran dos términos que utilizaban los caldeos para referirse a los ángeles. Que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La palabra tiempo en el libro de Daniel significa un año. Cuando dice 7 tiempos son 7 años. Usted verá más adelante cuando habla del anticristo, cuando habla de la gran tribulación, habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1 año, 2 años son 3 años, más la mitad de un tiempo, 3 años y medio. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Esto es importantísimo. Y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Vaya usted, qué sueño tuvo ese hombre, qué visión tuvo ese hombre allí.
Pero ya van a ver ustedes, hermanos, lo que es la perseverancia de un corazón endurecido. Verso 19 al 27. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel entendió de qué se trataba el sueño. Y andaba angustiado porque se piensa que Daniel, a pesar de lo terrible que era Nabucodonosor, llegó a tenerle cierto aprecio. No hallaba cómo decirle la noticia de lo que significaba el sueño. Entonces, a partir del verso 20 dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Yo les he comentado muchas veces, hermanos, que hay momentos en que uno va a la iglesia y escucha una palabra o la predicación no tiene pero absolutamente nada que ver con lo que uno está viviendo. Que incluso uno va deseoso de escuchar algo que esté relacionado con la vida de uno, con el problema que uno está viviendo, y escucha algo totalmente diferente y distinto de lo que uno necesita. Y les he dicho que a veces Dios te habla no por tu presente, sino por tu futuro. Este fue uno de esos casos. Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor lo que iba a pasar con él. Daniel lo entiende y por eso estuvo casi una hora que no hallaba cómo hacer para hablarle al hombre. Y le dice: mira, rey, lo que significa es esto: tú eres ese árbol que has crecido, tienes mucha gente que te sirve, etcétera. Pero a ti ya se te dio la orden de que tú te vas a volver, o sea, a ti te va a dar una locura. Esa locura lo llaman insania zoantrópica, que uno se cree un animal. Tú te vas a creer un buey y vas a estar con los animales del campo comiendo hierba. No te vas a bañar ni nada, te vas a bañar cuando te llueva encima. Pero, pero tu reino no se te va a quitar por completo. Pero o sea, porque dice que a fin de cuentas lo que se quería era demostrarle a Nabucodonosor quién es el que manda aquí. Hasta que entendiera que el cielo es el que gobierna. Que Dios escoge a hombres de los más bajos para que sean gobernadores. Entonces le dice: redime tus pecados, o sea, cambia tu conducta, la manera como tratas a tus súbditos, porque si lo haces, no te va a venir eso. Eso hasta te puede prolongar en tu reino, tu tranquilidad,
porque ya él dijo en el verso 4 había dicho que él estaba tranquilo en su casa, floreciente en su palacio. Bueno, vean lo que sucedió. Verso 28 en adelante. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, o sea, había pasado un año. ¿Sabe que hay muchos creyentes que Dios les habla y ellos piensan que lo que Dios les está hablando es para cumplirlo dentro de media hora? No es así. ¿Se acuerdan que el domingo les enseñaba, hermanos, que el tener fe no significa que las cosas van a cambiar de una vez? Vean, hubo gente que se puso brava conmigo el domingo. Yo no estoy aquí para alegrar a nadie. O mejor, voy a refrasear eso. Para sacarle sonrisitas a nadie. Yo estoy aquí para enseñar la verdad. Si alguno de ustedes, o si alguien, mejor, voy a corregir también esa frase. Si alguien es de los que, oye, o sea, no les gusta tener paciencia, va a sufrir mucho en la vida. Porque la fe y la paciencia son absolutamente necesarios. Entonces la conducta de uno tiene que cambiar. Uno no puede estar pataleando ni lloriqueando como un muchachito. Uno tiene que entender que el cielo manda. Dios hace las cosas cuando Él quiere y uno tiene que ajustarse a eso. Pues nosotros estamos sujetos a Dios, Dios no está sujeto a nosotros. Entonces Nabucodonosor, oye, el hombre pasa un año, a lo mejor se le olvidó el asunto. Porque, óyeme, Nabucodonosor era un hombre convencido, no convertido. Verso 30. Habló el rey de Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahora el hombre se creía mucho que él era el que lo había hecho. ¿Qué sucedió? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Cómo sería la cara de ese hombre, verdad, cuando escuchó esa voz en ese momento? Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, o sea, hasta que reconozcas, chicos, que tú estás donde estás por la bendición de Dios, no por tus propios logros. Ey, esto es una lección para nosotros. Que a veces uno tiene esa mala maña de decir, esto me lo gané yo así, bebé, con el sudor de mi frente. No es el sudor de tu frente, es con las gracias del Señor que te da la bendición. La gracia de Dios es la gracia de Dios que hace que tu frente sude. No te equivoques. ¿Eh? No te equivoques. Pasarán sobre ti 7 tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Ustedes se imaginan ese cuadro, aquel hombre que había sido tan temido, aquel hombre que era la grandeza de los reinos, representado con el oro, ahora como un buey comiendo hierba. Mire que dice, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Ya el hombre no tenía uñas, tenía pezuñas. Escúchame, son 7 años sin bañarse, sin cortarse las uñas. ¿Qué clase de fetidez tendría el hombre? El agua le caía, pero como le cae a esos animales, que usted no ve un burro cuando está lloviendo que hace... no hace eso un burro. Le cae el agua encima, lo más que hace... y se sacude nada más. Fue humillado. La Biblia dice que el que se exalta será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. A los 7 años sí pudo ya levantar su mirada para reconocer al que estaba más alto que él. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades.
todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hey, mira, este no fue el que había dicho unos años antes, no habrá rey que los libre de mi mano. Ahora está diciendo, nadie lo detiene y le dice, ¿qué estás haciendo? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Usted no crea que es cristiano todo el que habla de Dios. Ay, fulano de tal, mira, es cristiano porque está hablando de Jesucristo. Hay gente convencida como Nabucodonosor, pero no estaba convertido, lo cual significa que su alma estaba perdida. Y a fin de cuentas, pues se cumplió el propósito también por el cual se le convirtió en un buey. Reconoció que el cielo manda. Bien, si tienen alguna pregunta en relación a estos dos capítulos que estudiamos, les pido que levanten su mano y me hablen claro y fuerte. ¿Sipi? ¿No? Ajá. Sí, mi hermano. Ajá. Correcto. Correcto. Recuerden que, por lo que Pablo nos enseña, había un misterio. Eso está en Efesios capítulo 2. Pueden irlo estudiando en su casa. Pablo habla de un misterio, o sea, un asunto de Dios que los seres humanos no conocían. Este asunto o este misterio era que Dios tenía propuesto juntar en un mismo pueblo o en un solo pueblo a judíos y a gentiles y hacer de ellos un nuevo pueblo. De las razas humanas o de la raza humana existen delante de Dios tres grupos. Están los judíos, están los gentiles y están los cristianos. Los cristianos son ese pueblo compuesto por judíos y gentiles que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero entonces Pablo habla del misterio de la iglesia, cómo esto no le fue revelado a ningún profeta. Entonces, si de esos años que posteriormente vamos a ver, de esas 70 semanas de Daniel, que corresponden a 490 años, ya han transcurrido más de 2.500 años. ¿Cómo es que todavía no se cumple lo que Dios dijo? Porque resulta que entonces entra en acción sobre la tierra una nueva dispensación llamada la dispensación de la gracia, en la cual la iglesia es el centro de la atención, o mejor, del trabajo que Dios está haciendo. En 2 Corintios 5, a partir del verso 17, donde se dice que nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, etc. Dice finalmente que a nosotros se nos encomendó esta palabra de reconciliación, como si Dios estuviera hablándole al mundo, reconcíliense con Dios, que en este tiempo Dios no les está tomando en cuenta sus pecados. Esta nueva dispensación puso en pausa el cumplimiento de lo que Dios ha dicho proféticamente al pueblo de Israel. Entonces, como es la iglesia la que pausó aquello, por ahora, en la tierra el reloj de Dios es la iglesia. Una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces se cumplirá lo otro que falta proféticamente por cumplirse de lo que Dios le habló a Israel, esos 7 años, de los cuales, ¿verdad? Como dije, son 3 años y medio de paz y seguridad, 3 años y medio de gran tribulación. En ese tiempo saldrá a la luz el falso profeta y el anticristo a realizar la actividad que ya el libro de Apocalipsis y 2 Tesalonicenses y Daniel hablan de manera muy clara. Por ahora, ¿verdad? Lo que nosotros vemos suceder a Israel, aunque tiene su importancia para Dios, no indica que el Señor está a las puertas, o que el Señor ya viene, o que el mundo está por acabarse. Eso de que ahora nosotros estamos viendo que hay guerras y rumores de guerras, que hay terremotos, eso todavía no es el cumplimiento de Apocalipsis, porque para que eso se cumpla, la iglesia tiene que ser arrebatada.
Entonces, por ahora, el reloj de Dios sobre la tierra, es la iglesia. Una vez que la iglesia sea quitada, el reloj es Israel. Indicará el paso de ese reloj que nos dice 7 años y un poquito menos. Hasta que entonces, esta piedra que, fíjense la importancia del capítulo 2 de Daniel, esta piedra que sale, que no es cortada por manos humanas, viene y le da a los dedos que son de hierro y de barro, y desmenuza esos pies y desmenuza todo el cuerpo, dándole fin a todo tipo de gobierno humano para que se establezca el gobierno eternal de Dios, donde ya nunca más mandará hombres, sino que Dios mandará. ¿Quedó claro, mi hermana? ¿Alguna otra pregunta? Andri. Uh-huh. Evidentemente Daniel no estaba allí. No estaba allí. ¿Dónde estaba? No lo sabemos. Si hubiera estado allí, habría estado con ellos. Porque una de las cosas que es claro es que Daniel se aseguró de conservar la amistad que le unía con estos 3 varones. Solo que Daniel, esto es otra cosa importante, él fue escogido, de entre esos 4, él fue escogido por Dios para mostrarle otras cosas. Recuerden, ya a partir del capítulo 7, ustedes van a ver la forma como a Daniel se le llama en el cielo. En el cielo a Daniel se le llama muy amado. O sea que él era un hombre a quien Dios y en el cielo lo querían mucho. Por eso en la primera lección les decía que Daniel quizás sea la persona más irreprensible de todo el Antiguo Testamento. Ahora, evidentemente, ¿verdad? Él no estaba allí en ese momento, porque la orden no fue en una ciudad, fue en todas las provincias donde él gobernaba. Y quizá Daniel, por sus propias responsabilidades, no estaba en la ciudad donde estaba el rey y donde permanecían Misael, Ananías y Azarías, estaría en otro lugar. Entonces, esa es la respuesta. Mesac y Abednego. Sí, pero o sea, dando a entender ahí que no le rindieron respeto al Estado. Correcto. O sea, si tiene una interpretación, podemos decir, bueno, Daniel entonces sí le rindió respeto al Estado. Sí. No podemos tomarlo. No, es que no lo podemos hacer porque Daniel no aparece allí. Aquí se refiere la conducta de los que estuvieron presentes donde estaba el rey. Donde estaba el rey. Sí, pero no. De hecho, por las cosas que vamos a ver que Dios y los ángeles le dicen a Daniel, vemos que la conducta de Daniel siempre fue derechita. Termino aquí. Los voy a esperar mañana a la misma hora. Con el favor de Dios, entonces mañana vamos a estudiar los capítulos 5 y 6.